A ver, imaginen esto. Un día lo tienen todo y al siguiente, de la nada, todo se desmorona. Pero no poco a poco, no, sino en una caída libre total. La historia de Job no es solo un relato antiguo, es un espejo que nos han puesto enfrente por siglos, un reflejo de la angustia humana. A través de su viaje vamos a explorar esa pregunta que seguro todo el mundo se ha hecho en algún momento oscuro. ¿De dónde se saca la fuerza para seguir, cuando parece que ya no queda nada? Y esta es la pregunta del millón, la que nos obliga a ver hacia adentro. ¿De qué estamos hechos realmente? ¿En qué se sostiene nuestra vida cuando esos pilares que creíamos de acero, la familia, el trabajo, la salud, se vienen abajo sin avisar? Bueno, pues para entender la magnitud de la caída, primero hay que ver desde qué altura empezó todo. Así que vamos a conocer al hombre que, sin saberlo, estaba en el ojo del huracán. Job no era nomás una buena persona, ¿eh? Era, digamos, el modelo del éxito y la rectitud. Piensen en una vida de total abundancia, una familia enorme y una fe que parecía inquebrantable. Su mundo era ordenado, predecible y más que nada seguro. Y aquí, justo aquí, es donde la trama da un giro de tuerca. En una escena celestial, una figura que llaman el adversario o el acusador lanza un desafío que lo cuestiona todo. Y la pregunta es brutal. ¿La fe es solo un trato? O sea, ¿uno se porta bien solo porque espera algo a cambio? ¿O es algo más profundo, una entrega total sin importar qué? Esta pregunta es el motor de la tragedia que está por venir. Ahora sí, pasamos al colapso. Y lo que impacta de esto no es solo lo que pierdes, sino la velocidad y la manera tan sistemática en que pasa. Es una devastación calculada, diseñada para quebrar a cualquiera. Imaginen la escena, casi de película. Llega un mensajero sin aliento y antes de que termine de dar la mala noticia, ya se ve a otro corriendo en el horizonte. Y cada uno trae una noticia peor que la anterior. En cuestión de minutos, no solo se esfuma su fortuna, sino que todo su mundo material se derrumba, pieza por pieza. Y lo peor, apenas estaba por llegar. Y este es el golpe final, el más devastador. Más allá del dinero, de las propiedades, Job pierde a todos sus hijos. La pérdida emocional es absoluta. Aquí es donde el dolor pasa de ser una crisis a ser una verdadera agonía. Y entonces vemos la primera reacción de Job, una que en la verdad desafía toda lógica. En el momento más oscuro, en medio de un dolor que haría pedazos a cualquiera, su integridad no se rompe. No hay maldiciones, no hay enojo, solo una aceptación increíble. Es una respuesta casi sobrehumana. Y bueno, como la integridad de Job sobrevivió a la pérdida, el ataque se vuelve personal, físico. Ahora no solo ha perdido todo lo que tenía, sino que su propio cuerpo se convierte en una fuente de tormento. Ya no hay escapatoria. Ahora vamos a ver cómo reacciona la gente a su alrededor. Y aquí es donde la historia se convierte en un debate filosófico. Porque cuando el sufrimiento no tiene una causa clara, la mente humana corre a buscar una, aunque sea la equivocada. Esta es la lógica que aplican sus amigos, una idea conocida como la teología de la retribución. Es una visión del mundo muy simple, casi matemática. A la gente mala le pasan cosas malas, a la gente buena, cosas buenas. Y es una idea muy tentadora, la verdad, incluso hoy, porque nos da una falsa sensación de que tenemos el control. Y aquí vemos el choque de dos mundos. Por un lado, sus amigos le ofrecen una salida fácil. Confiesa tu pecado secreto y todo esto se acaba. Pero Job, en su desesperación, se aferra a su verdad. Su lucha ya no es solo contra el dolor, sino contra la tiranía de las respuestas fáciles que le piden traicionar lo que él sabe que es cierto. Y justo cuando el debate humano llega a un callejón sin salida, la narrativa da un giro espectacular. La respuesta no viene de la lógica de los amigos ni de la angustia de Job. Viene de un lugar completamente diferente. Dios finalmente habla. Pero no para dar explicaciones. Responde con preguntas. Y son preguntas que no buscan información, buscan cambiar la perspectiva por completo, mostrar la inmensidad del cosmos frente a lo pequeñita que es la comprensión humana. Y la avalancha de preguntas sigue y sigue, destacando la infinita complejidad de todo lo que existe. El mensaje es claro. Hay misterios y realidades que simplemente están más allá de nuestra capacidad para entender. No se trata de resolver el problema, sino de reconocer la grandeza de quien está al mando. Y esta es la gran revelación de Job. Se da cuenta de que su objetivo nunca debió ser entender el porqué de su sufrimiento. El verdadero propósito era conocer al quién. Su fe pasa de ser una idea, algo que había escuchado por ahí, a ser una experiencia directa, personal, real. Entonces, ¿cuál es el legado de esta historia tan extrema? ¿Qué podemos sacar de ella para nuestro día a día? Vamos a destilar las lecciones que, la verdad, no pasan de moda sobre la resiliencia y sobre ese tipo de fe que solo se puede forjar en el fuego.
El viaje de Job es una transformación total. Comienza con una fe que quizás sin saberlo dependía de que todo le fuera bien. Luego el sufrimiento lo despoja de todo y lo obliga a cuestionarlo todo. Y de las cenizas de su vida anterior emerge con una fe mucho más sólida, una que no se basa en tener respuestas, sino en la simple y abrumadora presencia de lo divino. Y aquí está el corazón de todo el relato. La apuesta del adversario era que nadie seguiría a un Dios que no da nada a cambio. Job, con todo su dolor y su integridad, demuestra que la fe puede estar anclada en algo mucho más profundo que el recibir una recompensa. Y cerramos con esta pregunta. En un mundo lleno de incertidumbre, donde enfrentamos crisis personales y profesionales que a veces no entendemos, la historia de Job resuena, y mucho. No nos da respuestas fáciles sobre por qué sufrimos. En cambio, propone algo mucho más radical, que la verdadera fortaleza no está en tener todas las respuestas, sino en la capacidad de confiar en medio del misterio. Nos recuerda que nuestro valor no está en lo que tenemos o logramos, sino en nuestra capacidad de resistir, porque al final, el alma es lo único que ninguna tormenta nos puede arrebatar.